Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 19º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. El día de hoy tenemos a una conferencista de lujo. Se trata de la doctora Isabel Cristina Bermúdez Escobar, profesora titular de la Universidad del Valle, doctora en Historia y miembro de la Academia Caldense de Historia y de la Academia de Historia de Palmira. Voy a permitirme leer algunos datos de su hoja académica. La doctora Isabel Cristina Bermúdez cursó su licenciatura en Ciencias Sociales, de la cual se graduó con un trabajo de grado titulado Evolución de la propiedad rural en el Cerrito. Luego hizo una especialización en enseñanza de las ciencias sociales en la misma Universidad del Valle, con un trabajo de grado titulado Historia del Hospital San Juan de Dios, siglo XVIII a siglo XX. Luego hizo una especialización en Historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España, con una tesis de maestría titulada Madre Perversa. Posteriormente hizo otra maestría, esta en Letras, con mención en Estudios Culturales, de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, con un trabajo de investigación titulado Discursos, Imágenes y Representaciones de las Mujeres en la Gobernación de Popayán. Y luego hizo sus estudios de doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, graduándose con una tesis doctoral titulada Sociedad Republicana y Proyectos de Instrucción y Educación para Mujeres, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 1800-1900. Como les dije, la doctora Isabel Cristina es profesora titular en el Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Entre sus publicaciones más importantes están las siguientes: libros titulados Hospital San Juan de Dios, Remedio y Júbilo Eterno para Santiago de Cali, publicado en 1997. Imágenes y representaciones de la mujer en la gobernación de Popayán, publicado en 2001. Poder regional y discurso étnico, publicado en 2003. Las independencias de la Nueva Granada, un capítulo del libro en el libro titulado De las independencias iberoamericanas a los estados nacionales, 200 años de historia, publicado en 2009. La educación de las mujeres en los países andinos, el siglo XIX, publicado en Quito en 2015. Es coautora también de varias obras, entre ellas el libro titulado Ulpiano Lloreda y los inicios de la industrialización vallecaucana, publicado en 2017, y el libro pues, que más relación tiene con la conferencia de hoy, titulado Ciudades Confederadas del Valle, símbolos y ritos en la formación de su cultura política, libro de la colección de Artes y Humanidades, Historia, del programa editorial de la Universidad del Valle, publicado en julio de 2017, en coautoría con el profesor doctor Alonso Valencia Llano y la historiadora Fanny Constanza Gómez. Voy a permitirme leer primero la contraportada del libro de las Ciudades Confederadas del Valle y luego el resumen de la conferencia de hoy. En la contraportada del libro encontramos la siguiente reseña de esta obra. En la historia vallecaucana, así como en otras zonas de la Nueva Granada, se afrontó una etapa de transición a la emancipación e independencia, en la cual se formaron unos principios identitarios de región. Por una razón u otra, los dirigentes de las ciudades situadas a lo largo del valle geográfico del río Cauca tenían poca afinidad política con la dirigencia de Popayán, y la coyuntura de 1810 permitirá a las ciudades amigas del valle, Caloto, Cali, Buga, Cartago, Anserma, Toro, exponer sus diferencias con la capital de gobernación, al tiempo que buscaban mecanismos de expresión y actuación frente a la situación a la que estaba sometida España. Del requerimiento de autonomía se fue transitando al de independencia, y del clamor a Fernando VII, el bien amado,
el bien amado, se caminó al clamor por la libertad. Esto requirió del uso y exposición de elementos simbólicos que permitieran la construcción de nuevas formas de identificación, de tal forma que desde los primeros gobiernos republicanos, en el contexto independentista, estuvieron acompañados de símbolos, estereotipos, frases, mitos y ritos. Y en cuanto al resumen de la conferencia de hoy, tenemos la siguiente reseña suministrada por la conferencista. En el contexto de las guerras de emancipación colonial neogranadinas, la dirigencia de las principales ciudades de la gobernación de Popayán hacen una lectura y análisis del panorama nacional e internacional y se constituyen en el primer bloque político del suroccidente colombiano en organizarse sobre ideas debatidas de su realidad, su pasado y su perspectiva de futuro, las ciudades confederadas. Los líderes subregionales mostraron una cultura política capaz de consensuar entre sí, elaboraron a varias manos un proyecto de constitución liberal que, desafortunadamente, no alcanzó a jurarse y aplicarse, y construyeron puentes pedagógicos con las bases populares que no alcanzaron a desarrollar en todo el sentido simbólico que se requería. La conferencia de hoy hará énfasis en la cultura política que puede vislumbrarse en la simbología adoptada en la coyuntura, así como en la que transversaliza la constitución de las ciudades amigas del Valle. Entonces, en este momento ya termino la reseña y le cedo la palabra a nuestra conferencista, profesora Isabel Cristina Bermúdez. Adelante, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, quiero partir de reiterar mi agradecimiento a la Academia de Historia del Valle por permitirme este espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones que he abordado en algunos escritos. Y por supuesto agradecer a todos los que en este momento están conectados, todas las y los académicos que en este momento están conectados en este diálogo. Quiero también decirles que estoy muy asustada, porque ustedes, pues estoy ante una cantidad de ilustres académicos que manejan muy bien estos datos y pues les digo con toda sinceridad que estoy asustadita. Entonces, permítanme si de pronto trago un poco de susto en determinadas ocasiones. Bueno, quiero en primer lugar decirles que nosotros, esta conferencia surge de un proyecto de investigación, primero del libro que surgió de un proyecto de investigación financiado por la Universidad del Valle, en dos direcciones. Uno era la propuesta autonomista del Valle del Cauca, que la hacía el profesor Alonso Valencia, y la otra investigación completamente aparte trabajaba la simbología. Los resultados de esos dos proyectos los unimos y surgió ese libro que nos permite hoy conversar en este espacio. La conferencia de hoy la he organizado en dos partes. La primera ubica el proceso autonomista y emancipatorio 1809-1819, en el cual surgen las ciudades confederadas del Valle, y permite observar la ruptura política, la organización de las dirigencias, los ritos que acompañan a la Junta y los sucesos de las tropas. Esta parte deja claro que la ruptura no lo es en términos independentistas, sino de autonomías locales y regionales, pero permite el espacio para el planteamiento abierto de propuestas filosóficas y políticas de tipo liberal, como la constitución de las ciudades confederadas. La segunda parte tiene como objetivo focalizar brevemente en algunos ejemplos de simbología usada, trasladándonos ya a los años 1820, 1840, poco más o menos, en que, asentado el fragor independentista, se observan viejos ritos renovados y nuevos dispositivos simbólicos. Primero entro con una pequeña introducción, ¿sí? Quiero dejar sentado varios aspectos. En este espacio estoy entendiendo por símbolo un significante universal que denota objetos, personas o animales, y cuyo significado es altamente comprendido y convencional. Para poder que cumpla una función, debe tener connotaciones
y en ocasiones pues esas connotaciones son muy complejas a la simple vista, por lo tanto deben ser complementadas con descripción, con didáctica y con pedagogía. Los símbolos tienen dos aspectos o sentidos complementarios. El primero es el sentido sensible, referente a la forma diseñada en sí. Es lo que primero se capta visualmente. Debe ser lo suficientemente claro a cualquier persona. El aspecto gráfico es ese sensible, adquiere gran importancia porque se requiere que el mensaje a transmitir sea rápido de comprender. De lo contrario, no se capta lo que se quiere decir y por lo tanto pierde eficacia. El segundo sentido del símbolo es el inteligible, es decir, el mensaje que realmente se quiere transmitir con el gráfico. Pero es a través de las imágenes que los símbolos tienen una función de ser, como transmisores de un sistema de información. Es a través de las imágenes que los símbolos superan las limitaciones de conocimiento, las limitaciones del idioma, las barreras culturales. Especialmente eso permite solventar las barreras de los saberes culturales. Los símbolos y ritos que se usaron en el contexto del proceso autonomista y posterior proceso independentista latinoamericano fueron por lo general prestados de otros espacios geográficos y resignificados, adaptados a los hechos, a las historias vividas en cada naciente república, y dentro de ellas expandidos y cooptados al interior de las regiones en su devenir emancipatorio. Los hechos que se viven desde 1809 cobijan al continente. Los círculos de poder y discusión que se aprestaron a la noticia, lectura y reacción de los acontecimientos españoles tuvieron las ventajas del saber, de conocer hechos, de conocer noticias. Tuvieron las ventajas de una sociedad, de pertenecer a una sociedad de amigos o a una tertulia o a un círculo de discusión. Tenían las ventajas de poder hacer y decir. Y fueron esas ventajas las que le permitieron conocer en la coyuntura internacional y actuar frente a ella. En el caso sobre el que conversaremos hoy, nos limitaremos al espacio geopolítico de una de las subregiones de la gobernación de Popayán, conocida históricamente como Ciudades Amigas del Valle o Ciudades Confederadas del Valle. Vamos entonces a la primera parte, origen y desarrollo político, ritos y símbolos usados. La lucha por el control político entre Cali y Popayán tenía una larga tradición que se puede remontar incluso al siglo XVII, pero la tensión aflorará con mucha más fuerza a partir de 1809, cuando se inició el proceso de independencia, a semejanza de lo ocurrido en la mayoría de los territorios coloniales hispánicos. En Cali se organizó una junta revolucionaria que desconoció a las autoridades españolas regionales que se autonombraban cabeza de gobierno tras los hechos de abdicación monárquica. La junta caleña estaba conformada en su mayoría por jóvenes educados, criollos estudiosos de la ciencia, la filosofía, partícipes de redes de sociabilidad interesados en el compartimiento del saber, en el intercambio de ideas y en la actualización de conocimientos y noticias. Precisamente esa cohesión política se materializó gracias a las noticias llegadas en agosto de 1809 mediante un oficio de don Miguel Tacón y Rosique, gobernador de Popayán, en el cual exigía por el orden del virrey Antonio Amari Borbón que se rindieran homenajes a la Suprema Junta Central del Gobierno de España y de Indias, establecida en Aranjuez, con el objetivo de gobernar a nombre de Fernando VII. Se pedía al cabildo que organizara, según la usanza, la jura, la celebración y el regocijo que por tradición se rendía en honor a la posesión de un monarca. Se trataba de una jura sumamente simbólica. En primer lugar, se hacía frente a la imagen de Jesucristo. Y segundo, las manos de los jurantes debían reposar sobre el libro de los Santos Evangelios. Ritos que significaban no solo la obediencia de hacer lo que se juraba, sino sobre todo eran expresión pública de la obligación política, en la cual ponían como testigo a Dios y a los hechos más trascendentales de la fe, es decir, los evangelios.
Cumpliendo con esa tradición y obligación, la Iglesia Catedral de Cali fue iluminada durante 3 noches seguidas, con repique de campanas, celebración de misa de acción de gracias y 8 días de rogativas. En el primer día y la primera misa, se prestó el juramento de fidelidad al gobernador y a las autoridades y cabildantes. Las rogativas que se hacían en momentos trascendentales y de urgencias colectivas aseguraban 8 días de asistencia colectiva y de participación popular en los que se expresaban en pública voz los anhelos, en este caso los anhelos políticos de los cabildantes, que eran trasladados a los habitantes. Cumplían en ese sentido un rol fundamental estas rogativas. Ese rol era cohesión, cohesionar en aquellos momentos de incertidumbre y oficializar desde la iglesia y el cabildo una cierta tranquilidad y sosiego a través de ese fenómeno religioso. Esto venía de la tradición del Concilio de Trento, que había establecido que había que recurrir a todas esas ayudas celestiales con oraciones y buscar su intercesión y el auxilio para alcanzar las gracias requeridas. En últimas, estamos diciendo que estos 8 días de rogativas tenían unos efectos mentales y psicológicos masivos que generaban o que podían generar un ambiente de tranquilidad necesario en el fragor político. En la ceremonia, el teniente de gobernador, a su vez alférez real de Cali, tenía la obligación y deber de ofrecer honor y virtud a la defensa político y militar del rey, la patria, la región y la provincia. Los demás miembros de Cabildo juraban el reconocimiento, la obediencia y la ejecución de todas las resoluciones de la Junta Central Suprema y Gubernativa de los reinos de España y de las Indias. Mientras, por supuesto, este retornaba a su trono. Pero la situación cambió significativamente con la Real Orden de la Junta Gobernativa que llegó de Sevilla en el mismo año de 1809, en la cual se declaraba y anunciaba que, abro comillas, todos los virreinatos y capitanías generales podían nombrar cada una un representante ante la Junta Central recién establecida. Este hecho rompía toda la tradición de exclusión política que se había mantenido durante los 3 siglos de historia colonial. Como ya sabemos, el payanés don Camilo Torres fue propuesto, pero a última hora fue designado el cartagenero don Antonio de Narváez para que fuera en representación del nuevo reino. Los acontecimientos rápidamente cambian. Volvieron a tejer un nuevo panorama, con la noticia quiteña de haberse gestado allí una junta soberana de gobierno en cabeza de don Pío Montúfar, el famoso marqués de Selva Alegre. Esta junta invitó a las autoridades de Popayán a que apoyaran el movimiento y nombraran un diputado para que lo representara allí. Pero dicha invitación fue rechazada y considerada un acto traidor a la Junta Gubernativa de Sevilla, a la cual casi todos los cabildos habían acabado de prestar rito solemne y juramento. A esta situación, el gobernador Tacón y Rosique, frente a esa rebeldía quiteña, organiza tropas y las envía a Pasto, dice él, por mera prevención. También solicita al virrey Amari en Santa Fe y al gobernador de Panamá tropas, armas para atacar a los traidores quiteños. Igual solicitud le hizo a los cabildos que conformaban toda la gobernación de Popayán. Y he aquí que no contaba con las respuestas que le llegarían de los cabildos del Valle, quienes acataban el rechazo al traidor, pero argumentaban no poder contribuir con las finanzas solicitadas por el gobernador. Evidentemente lo que vemos es que hay un uso de una retórica conservadora que mostraba lealtad al rey y rechazo a las decisiones quiteñas, pero que hábilmente no materializaba ni comprometía envío de tropas, ni dinero, ni armas al gobernador. Así los cabildantes y la sociedad payanesa pues tenían que solventar por sus propios medios esa arremetida hacia Quito. La retórica es muy estratégica. Esa retórica de los cabildos del Valle se soportaba esencialmente en una actitud diferencial y apática ante la subalternización que históricamente habían vivido como cabildos
y como subélites frente a la capital payanesa. Estas diferencias entre Cali y Popayán se remontan a la primera mitad del siglo XVII, cuando un grupo diverso de criollos se había consolidado en la representación local, regional y virreinal, al ser poseedores de un gran capital cultural y por ende de una cultura política internacional que les permitía nuclearse en la subregión vallecaucana y sobre todo confrontarse con la élite de la capital de la gobernación, quienes se abrogaban una cierta hidalguía histórica de poder por su cercanía con la relación burocrática en España, relación que de paso había alejado y marginado del aparato burocrático a todas las otras élites del resto de ciudades y villas geográficamente más alejadas de Popayán. Tenemos entonces un sentimiento arraigado de desigualdad entre unos criollos y otros. Para los capitalinos payaneses, pues esos otros eran simplemente los pueblerinos, esos pueblerinos que se creían élite. Y para aquellos, los payaneses eran los gachupines, es decir, esos españoles advenedizos que se creían más importantes que los mismos criollos hijos de españoles nacidos en América. Y fueron precisamente esas élites pueblerinas las que en ese contexto de 1811 vieron dos oportunidades para poder actuar, expresarse. La primera era la obediencia de Popayán a la Junta de Sevilla y la segunda, la invasión francesa a la península. Así es que, igual que muchos cabildos del mundo colonial hispánico, consideraron que en el vacío de poder generado por la prisión de Fernando VII y la imposición del gobierno francés, pues las autoridades coloniales representaban al invasor entronado, y en razón de ello, ellos muy inteligentemente estimularon el rechazo al nuevo gobierno y el establecimiento de las juntas locales que realmente serían leales a la monarquía y al rey depuesto. Don Manuel Santiago Vallecilla decía a sus vecinos caleños que los funcionarios coloniales de Popayán estaban llenos de miedo y eran realmente los desleales. Les ilustraba, hacía escuela política, estableciéndole la realidad de los hechos y las consecuencias inmediatas. Por cuanto decía, disuelto el Consejo de Regencia, serían los criollos los únicos árbitros para elegir la forma de nuestro gobierno, atemperándonos a nuestros usos, costumbres y carácter. De tal forma que sin pérdida de tiempo, debía organizarse en este reino una Junta Suprema de Seguridad Pública. De aquí surgió el Acta de Independencia de Cali el 3 de julio de 1810. En el contexto local, esta acta no significó un cambio de gobierno, ni el establecimiento de una junta de gobierno similar a la que se había establecido 11 meses antes en Quito, en la cual cada uno de los barrios de la ciudad nombraba a sus representantes en la junta de gobierno. Tampoco el Acta de Cali se asemejaba a la que 13 meses antes se había proclamado en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, primera junta de gobierno autonomista antecedente de la Junta de Independencia de La Paz, fechada el 16 de julio del mismo año de 1809, y cuyos 10 artículos constitutivos, denominados Plan de Gobierno, se consideran por los expertos como el primer estatuto constitucional de América Latina. Evidentemente, el escarmiento que se había efectuado en Bolivia, tras llevar a la horca a 10 de sus autores, degollar a otro tanto, y ubicar sus cabezas en las principales vías públicas, desterrar a Filipinas y a las Malvinas, a otros de los líderes juntistas, se convertía en un suceso que cohibía a los neogranadinos, y en este caso a los caleños, a efectuar una expresión más auténtica, y los obligaba a la mesura y a la contención discursiva y política. El panorama de actuación dejaba claro que un proyecto político de esta talla debía partir de un amplio conocimiento de los acontecimientos, del establecimiento de una amplia red de diálogo y debate, y sobre todo de una planeación conjunta que terminara en acuerdos internos de unión. Justamente esto es lo que podemos observar
tras la promulgación de esa acta de Cali, donde con total claridad se partía del deseo de, abro comillas, no sacrificar la patria con un reconocimiento ciego, sin examinar los principios y calcular las consecuencias. Ante la negativa del gobernador Taconi Rosique en aceptar la autodeterminación de Cali, Manuel Santiago Vallecilla y algunos criollos de Popayán presionaron la convocatoria a un cabildo abierto que se realizó el 10 de octubre de 1810, cuyo resultado fue negativo al apoyo buscado por los caleños. Así las cosas, y con el beneplácito expresado en Santa Fe por el Acta de Cali, se selló la unión entre Cali y Santa Fe por, abro comillas, la tan perfecta unanimidad de sentimientos, cierro, y se da el inicio a las luchas autonomistas en el suroccidente colombiano. El trabajo siguiente para Vallecilla, Caicedo y Cuero, Fray Joaquín Escobar, por mencionar solo algunos, era entablar el diálogo con las otras dirigencias de los otros cabildos vecinos para lograr esa articulación. Un primer paso se empezó con el trabajo en las bases sociales. Este trabajo pedagógico lo hizo Fray José Joaquín Escobar, sacando todas sus dotes de maestro de leyes, recorriendo las calles de Cali, yendo de casa en casa, plaza y plaza. Fue ilustrando a las gentes del común en los sucesos, a la vez que situando y contextualizando el pasado y el presente político, de tal forma que creaba en la población esto que hoy llamamos empatía histórica. Por otro frente, actuaba don Joaquín de Caicedo y Cuero, quien, profundo conocedor del panorama y haciendo uso de las redes familiares y políticas que se extendían por todo el Valle del Cauca, Quito, Santa Fe, extiende invitación a conformar esa comunidad de ideas con sus alternos cabildos de Buga, Cartago, Tuluá, Anserma, Toro, Caloto y Cali. Todo el mes de diciembre de 1810 estuvo dedicado a copiar y enviar misivas entre uno y otro cabildo, y ya para el 2 de enero de 1811 podía solicitar oficialmente el envío de diputados por cada ciudad para unirse en Llano Grande y formar una junta provisional de gobierno de las 6 ciudades amigas. En aquella ocasión, Tuluá decidió adherirse a Popayán. En Cali, a 13 de enero, el Cabildo entonces declaró no omitir diligencia alguna para libertar, abro comillas, a esta y las demás ciudades del Valle, sus amigas y confederadas, de la opresión y las hostilidades con que las amenaza el gobernador de Popayán. Para ello, y en acuerdo con el general Antonio Baraya, determinaron constituir un batallón de infantería y un escuadrón de caballería de milicias disciplinadas, al que dieron inicialmente el nombre de Patriotas de Cali. La estrategia de socializar los hechos por todos los rincones y estamentos sociales permitió la convocatoria oficial y, sobre todo, permitió que las gentes de todos estos pueblos no fueran tomadas por sorpresa, ya que una pedagogía semejante se había hecho en cada uno de los otros pueblos, de aquellos que se confederaron. Así, el 1 de febrero de 1811, en Cali, se creó lo que he denominado el primer bloque regional moderno tipo confederación política, que se autodenominó Ciudades Amigas. Ellas eran Toro, Cartago, Anserma, Buga, Caloto y Cali, organizadas bajo el estricto principio de sostener y conservar a toda costa, y hasta derramando su sangre, los derechos de nuestra santa católica religión, los de nuestro amado monarca, el señor don Fernando VII, los de todo el reino y las demás ciudades del Valle, sus amigas y confederadas, de las opresiones y hostilidades con que las amenaza el gobernador de Popayán, don Miguel Tacón. Pues esta declaratoria de las ciudades amigas empezó a regirse por una junta de gobierno constituida por un representante de cada una de las ciudades aliadas. Nació también aliada con la Junta de Santa Fe e iniciaron el enfrentamiento con Popayán y el resto del sur neogranadino. Nombrada así la Junta Provisional, se realizó la ceremonia de jura. Para darnos un ejemplo de las diferencias, de las diferentes ritualidades o de las semejanzas, voy a poner solo el ejemplo de algunas de ellas. En Cali, por ejemplo, el 27 de enero, José Joaquín de Caicedo y Cuero, Jerónimo de Escobar, Francisco Cabal,
José María Mayarino, Ignacio Mateus, Joaquín Micolta y Domingo Pérez acordaron el programa ritual de la jura. El bando se publicó por todas las calles, invitando a que el viernes 1 de febrero a las 4 de la tarde, todos los vecinos y moradores de cualquier calidad y condición pasaran a la casa consistorial y a la Plaza Mayor. En su orden, todas las autoridades y cuerpos de la ciudad debían renovar la jura al soberano y hacer la jura a la Junta Confederada. El programa empezaba desde la vigilia anterior con todo género de diversiones y entretenimientos que permitieran a la gente manifestar su alborozo, siempre y cuando, abro comillas, no pasen los límites de lo lícito y lo honesto, cierra comillas. Al otro día se presentaban las credenciales de los diputados y, hechas las juras, seguía el repique de campanas, seguían las salvas de artillería y fusilería. La tropa, mientras tanto, debía formarse en la Plaza Mayor. En la noche de 7 a 9 continuaban los entretenimientos, juego de luces, iluminación, adorno de todos los balcones de la plaza, pirotécnicos, música, baile, hasta juego de naipes permitido. Y el día domingo, en la hora habitual, se celebraría la misa solemne en la iglesia de la portentosa imagen de la Reina de Mercedes, la cual saldría en procesión en las horas de la tarde por todas las calles, las cuales estarían adornadas e iluminadas. Los 3 días se acompañarían de músicos que se ubicaban en la casa municipal. Por su parte, en Caloto, la Junta reconoce en febrero de 1811 haciendo lo siguiente. Hicieron juramento e hicieron en forma legal por Dios nuestro Señor y la Santa Cruz obedecer las órdenes y providencias de la expresada Junta Superior relativas al instituto de ella y sus incidentes. Estoy hablando en comillas, con lo que se concluyó esta acta con general regocijo de los asistentes y del pueblo que pudo allegarse, con descarga de la fusilería, repiques de campana y quedando destinado el domingo, por la mayor concurrencia y celeridad, para una fiesta solemne en el que se cantara el Te Deum y se diera gracias a la citada Junta Superior de Gobierno. Por su parte, en Buga, la jura se hizo el 21 de febrero de 1811. Allí se reunieron todos los miembros del ilustre cabildo, pero no fueron por estar enfermos las autoridades eclesiásticas y el cura vicario. Sí asistieron los letrados, los empleados y los demás vecinos, y un, abro comillas, copioso número de pueblo. El discurso del alcalde enfatizó en, comillas, la necesidad, utilidad y conveniencia a las ciudades amigas. Todo el cabildo se puso a rodillas de un señor crucifijo, iluminado por 2 velas, y el presbítero José Ignacio de la Peña, comisario de la Santa Inquisición, leyó el Evangelio de San Juan, y acto seguido el alcalde juró sobre él y tomó la jura a todos los demás. Se firmó obediencia en número de 86 bugueños, y no lo hicieron 4 españoles y algunos criollos que después aparecieron en las filas realistas. El otro caso, como ejemplo, es Anserma, quien juró fidelidad a la Junta Provisional de las Confederadas el 3 de marzo de 1811. Allí el cabildo, de común acuerdo, resolvió gustosamente, abro comillas, resolvió gustosamente el público con este ilustre cabildo el que se preste juramento de reconocimiento a dicha superior junta, y puesto de rodillas este cuerpo, lo ejecuta a nombre de esta sala ante la divina imagen de Jesucristo crucificado. Pues bien, esos son algunos ejemplos para ver cómo todos estos cabildos están haciendo su propia jura, no solo a la Junta de Regencia Central, sino a la Junta Provisional de las Confederadas. Las ciudades confederadas usaron la ritualidad tradicional, como hemos visto, y de acuerdo con los dogmas políticos, las tropas y la Junta se ponían bajo la tutela y la protección de la Virgen de las Mercedes, patrona y capitana de las tropas confederadas y todos sus aliados. La patrona de las confederadas tenía una clara tarea, abro comillas,
Bajo las banderas de su poderosa intercesión, se aterren y confundan los enemigos en caso de que contra los votos y deseos de las ciudades confederadas se presenten a invadirlas y a ofenderlas sin respetar lo justo de la causa que defiende, y que para impetrar su solemne protección se sacó aquella divina imagen en solemne protección, avisando por mando público para que todos los caleños de todas condiciones concurrieran, asearan sus balcones y adornaran sus casas por donde ella habría de pasar. También en Cali se conforma por primera vez la Junta. Existían para ese periodo dos imágenes de vírgenes muy populares: la Virgen de Nuestra Señora de la Mercedes y la Virgen de los Remedios. La primera estaba llegada de Europa de mano de los padres agustinos en 1602. Luego se trajo una escultura de vestir en 1680. La otra Virgen era la Virgen de los Remedios, de origen popular, llegada a Cali hacia 1580, rodeada de mitos y apariciones, de ires y venires. Pero lo que me interesa resaltar es que la escogencia de la Virgen de las Mercedes quizás se debe a su origen en la jerarquía de la sociedad caleña, pues mientras esta era una figura de rasgos físicos cercana al prototipo étnico europeo y tenía la particularidad de poder lucir diferentes atuendos en cada ocasión, la Virgen de los Remedios estaba tallada en piedra y había sido hallada en la cordillera occidental. Y además sus rasgos eran más parecidos al color de piel indígena y era adorada por los sectores populares del poblado y de sus alrededores. Con esto entonces es la imagen de la Virgen de las Mercedes la elegida para ser la capitana de las ciudades confederadas, con el objetivo de transmitir ese mensaje independentista, presentándola como protectora del movimiento revolucionario, defensora de las tropas e inspiradora de grandes victorias. De esta forma, la Virgen, que en otras épocas coloniales intercedió por Felipe II, por Carlos II y Carlos III, por Fernando VII incluso, debía interceder en 1811 por los milicianos en el campo de batalla, por los milicianos del pueblo, y su procesión en las calles de Cali unía tras de sí a los sectores socioeconómicos muy distintos de todo rango, de toda calidad, en un mismo ruego y tras una misma idea. Igual sucedió en la ciudad de Cartago, frente a la imagen de la Virgen de la Pobreza. Allí, esta ciudad, abro comillas, desde que organizó sus tropas, tomó por particular abogada a la misma Virgen Santísima de la Advocación de la Pobreza, y ha determinado hacer rogativas públicas para implorar a su favor en las actuales urgentes necesidades, y mediante su intención con Dios nuestro Señor. Perdón, un momento, quiero pedirles un minutico, es que veo en la pantalla otra imagen distinta de la presentación que yo tenía. Me disculpan un minutico, señores. A la pobreza. La Virgen de la Mercedes nos llama a la pobreza. ¿Está bien? No, sí está bien. Sí, es que allí se combinó otra conferencia. ¿Puedes volver a la página anterior, Alonso? Ya. Ahora sí. Sigue. A la pobreza. Vale. Bien. En la procesión de la Virgen como rito, que quiero seguir conversando con ustedes, que la procesión de la Virgen en este contexto es fundamental porque logra adherir ese proyecto político de las élites al imaginario social, al colectivo del pueblo bajo, que es el que tiene que adherirse a través de esa simbología y de ese rito con los objetivos de la élite ilustrada que está liderando en este contexto el proyecto autonomista de las confederadas. Todo estaba dispuesto. Cali vivía una especie de catarsis política que la hacía acopiar festejos para cada suceso. El arribo de Antonio Baraya y de Atanasio Giraldot con sus tropas de Santa Fe
quienes acudían al auxilio de las tropas confederadas en Popayán, estuvo también precedido de una fiesta en la Plaza Mayor en la que los niños fueron disfrazados de indios. Se les puso su carcaj y se le pusieron anacos de plumas, haciendo alegoría a la libertad. Paseaban por las calles tocando tambores y cantando un verso que decía: indios, poned el vaso de chicha llena y alegre brindemos por la libertad. Una libertad que adaptaba el género de quien representaba la teatralidad, pues generalmente esta era encarnada por una mujer. Mas en esta ocasión se usaron niños simulando quizá la inocencia, el nacimiento y la esperanza de ver crecer esa libertad. A menos de un mes, de la instalación de la Junta, se inició la confrontación. Si bien no es objetivo aquí profundizar en el desencadenamiento de los hechos emancipatorios que devienen en el terreno de la batalla, sí es necesario dejar clara la trascendencia de la primera batalla en Campos del Bajo Palacé, en la cual 1.200 milicianos de las Fuerzas Confederadas del Valle se enfrentaron a los 1.600 soldados del gobernador Tacón, obligándolos a dejar sus trincheras en la memorable tarde del 28 de marzo de 1811. Pasa todas esas diapositivas, Alonso, por favor. Síguela, pasa. Bien, ahí vamos. Esto permitió a la Junta de las Confederadas instalarse en la capital payanesa el 1 de abril, mientras Tacón y Rosique se refugió en Pasto. El triunfo de las Confederadas fue amplísimo y regocijante en todas las ciudades a donde se llegó la noticia. El secretario de las Confederadas escribió un oficio al Cabildo de Pasto el día 11 de abril, instando a que le pasara al depuesto gobernador la siguiente misiva. Allí le exhortaba a regresar un dinero que se había llevado y le aconsejaba volver a reunirse con su esposa y su familia. Le decía: la España demanda militares expertos y puede vuestra señoría ir a servir a la península útilmente. Constantemente nosotros vemos en esa carta enviada al Cabildo de Pasto, pero dirigida a Tacón y Rosique, la insistencia en que debe salir de la Nueva Granada, volver a España a reunirse con su familia. Y se le insiste en que por favor no le enseñe al pueblo pastuso a ser rebelde, a ese pueblo manso que no le enseña a ser rebelde. Y lo insta a que se vaya. Para cerrar su carta en nombre de la Junta y declarando un principio rector de gobierno, Vallecilla dice: la piedra fundamental de toda sociedad humana es la seguridad de las personas y sus haciendas. Ni el honor ni el deber obligan que se degüellen los hermanos y conciudadanos, ni a que se les acostumbre a la ferocidad europea. Nosotros somos mansos y pacíficos, en nombre de Dios, el Rey y de la patria. Aquel año hubo muchos motivos para celebrar. Incluso en Cali se conmemoró el aniversario del 20 de julio mediante una gran fiesta. Se plantó en la casa del Cabildo una mata de café como símbolo del árbol de la libertad, que, según Belisario Palacios, pronto se secó y fue reemplazado por una palmera. Luego de la siembra, se pusieron cintas tricolor en las ramas, las cuales portaban los más prestigiosos, y, acto seguido, empezaron una procesión por las calles principales portando el árbol sagrado. El rito de la siembra del árbol de la libertad era obligadamente una actividad pública que buscaba hacer visibles a las nuevas autoridades, al tiempo que integraba a la comunidad a ese proyecto político de estas, haciéndole partícipe de la celebración en la cual los valores promovidos por la nueva base filosófica liberal, que se interpretaba a la siembra del árbol como símbolo de una época, de una nueva época. Arrayanes y palmeras fueron sembradas y vitoreadas por los cabildos de muchas plazas hispanoamericanas
resignificando así el uso de la Plaza Mayor colonial, antes destinada a la ostentación del poder monárquico, como centro simbólico de la ordenanza real y de la misma vindicta pública. Vindicta que usó Sámano cuando tomó a Cali en 1813 y se dirigió a la plaza de inmediato a arrancar aquella palmera que ya ondeaba frondosa. Pero sin adelantarnos al acontecimiento y regresando al triunfo de Palacé, este fue comunicado por toda la Nueva Granada. Podría especularse un poco e inferirse en que esta primera batalla animó a posteriores declaraciones como la de Cartagena, 11 de noviembre, incluso la misma Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada en 27 de noviembre. En homenaje a Palacé, el Cabildo de Popayán ordenó la acuñación de una medalla que conmemoraba el hecho y que fue enviada a realizar en Santa Fe con la siguiente descripción en el anverso. Dice, abro comillas, una sierra elevada con 3 cruces y el sol naciente, y unos edificios a su falda representan las armas de la ciudad de Popayán. Don Antonio Baraya Civitas Popayanensis Mardi, 28.1811. Abajo, grabado Río Palacé. La medalla en el reverso tenía una cadena de montañas a cuyo pie se presentan los edificios y una gran bahía con naves. Son las armas de la ciudad de Cali y el puerto de San Buenaventura del Río Dagua en el Mar del Sur. Su inscripción, a manera de orla en latín, Dirupi vincula populi yucunque tirani viriusin fecedere. Por su parte, la Junta de Santa Fe dispuso que sus oficiales portaran en adelante un escudo brazalete en su brazo izquierdo que decía vencedores de Palacé. Los hechos en Palacé, la muerte en campo de batalla del caleño Nicolás Larraondo y del bugueño Miguel Cabal, permitieron la instalación del gobierno independiente de Popayán, quedando en cabeza de Manuel Santiago Vallecilla. Ya para el 21 de junio de 1811, se traslada la Junta de Gobierno de las Ciudades Confederadas a Popayán, realizándose un acto ceremonial en la Iglesia Catedral de Popayán, nombrando la nueva Junta. La trascendencia de ese gobierno autónomo, de claros visos liberales, se podía plasmar en hechos como el que ocurrió en Cali el 2 de enero de 1812, cuando el Cabildo, en atención a la directriz de la Junta, convocó a elecciones en las cuales podían participar, abro comillas, blancos, indios, mestizos, mulatos, negros, con tal que fueran padres de familia o tuvieran casa poblada y vivieran de su trabajo. Igual podemos pensar que se hizo en los demás cabildos de las ciudades confederadas. Así, mientras Cali y sus amigas estrenaban aires nunca antes vistos, las fuerzas confederadas seguían dando su lucha en el campo de batalla. El 31 de enero del mismo año de 1812 se da la primera batalla naval neogranadina, se dio en Iscuandé. Allí también salieron triunfantes y con gran botín de guerra, pese a la desigual artillería y a que por primera vez los milicianos vallecaucanos veían bergantines y lanchas cañoneras. Y previo al apresamiento de Joaquín de Caicedo y de Alejandro Macaulay en la derrota de Catacumbo en agosto 13 de 1812 y de su fusilamiento el 26 de enero, precedido todo esto del fusilamiento de 4 grandes mujeres de campo, aquellas Juanas que acompañaban a estos patriotas en el campo de batalla, habían sido fusiladas también el 12 de diciembre de 1812. Ellas estaban organizando la fuga de Caicedo, Andrea Velasco, Luisa Figueroa, Domitila Sarasti, Dominga Burbano. Ellas fueron pasadas por las armas por Toribio Montes, quien toma el control de la gobernación y ordena el reconocimiento público de la soberanía de Fernando VII con la jura de la Constitución de Cádiz. Cali es tomada por Juan Sámano el 20 de julio de 1813 y se dispone a la jura de Cádiz. La realiza el 14 de noviembre
y arranca la palmera sembrada un año antes como símbolo de la libertad. El acta del nuevo cabildo dispuso a las órdenes de Sámano que la ceremonia se abriera como de costumbre con el canto del Te Deum y sobre todo con el traslado del busto del reverente ilustre señor don Fernando VII a las casas consistoriales con, abro comillas, toda la pompa y la magnitud con que fue conducido a la iglesia. Allá también colocó en la casa consistorial una lápida en la Plaza Mayor que decía Plaza de la Constitución jurada en 14 de noviembre de 1813. Allí firmaron el nuevo cabildo Manuel Antonio Buenaventura, Bernardo Benito Valens, Miguel de Barandica, Sebastián Prieto, Francisco Micolta, Antonio Pérez de Montoya, José Ramón Zárate y el escribano José Nicolás de Silva. Pero Cádiz dejaba aspectos en su fundamentación liberal que sirvieron al propósito patriota. Por ejemplo, al instalar la práctica de la alternabilidad en los cargos del cabildo, en los comicios celebrados en la Navidad de 1813, fueron elegidos caleños de espíritu patriota que hasta el momento no habían participado abiertamente y que venían a llenar los vacíos en la dirigencia de las tropas y la política de las ciudades confederadas. Los nuevos cabildantes solo pudieron posesionarse el 22 de diciembre a la espera de que llegaran las fuerzas patriotas antioqueñas recibidas en Cali con vivas al general Nariño y vivas a la libertad americana. Efecto inmediato de ese acuerdo y de las estrategias que Cabal y otros organizaban desde sus refugios fue la llegada de las tropas de Antonio Nariño que dieron inicio a una nueva etapa bélica como la del Alto Palacé, el 31 de diciembre de 1813, Calibío el 15 de enero de 1814, Juanambú, mayo de 1814, para las cuales ya los confederados y patriotas portaban la divisa tricolor con una inscripción en relieve que rezaba: salvar la patria o morir. Recordemos que para esta época ya Bolívar había dado la orden al general Juan Bautista Arizmendi, gobernador de la isla de Margarita, de la elección a favor de la bandera tricolor traída por Miranda en un oficio fechado el 28 de octubre de 1813. El buen viento acompañó a los confederados y sus aliados de Cundinamarca hasta los campos de los ejidos de Pasto, donde, por craso error, por traición o por miedo, el coronel Ignacio Rodríguez abandonó su artillería y escapó con sus tropas, lo que ocasiona una falla en la táctica militar establecida por Antonio Nariño, produciendo su captura y el necesario regreso de José María Cabal con el resto del ejército a Popayán y a Cali. El nuevo año de 1814 empezaba con buenos augurios en Cali, al igual que en otras ciudades vallecaucanas, creándose una nueva junta, las ciudades libres de la provincia de Popayán, que además plasmaban una maduración en su cultura política al articularse con la constitución de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Esto significa que unirse políticamente a un cuerpo mayor de comunes intereses les permitía establecer su propio proyecto constitucional. Aquel fue el momento crucial de las ciudades amigas del Valle, cuyos líderes habrían iniciado la escritura a varias manos de esa carta fundamental, en la que dejan plasmada su declaratoria definitiva de independencia y a la cual le llamaron Constitución de las Ciudades Libres de la provincia de Popayán. Manuscritos con tachaduras, sobrescritas, pueden observarse en los borradores de las copias del año 1814 y 1815, y que al parecer iban de Cali a Buga, de Buga a Cartago, de Cartago a Cali, y quién sabe qué otros rincones geográficos de las otras confederadas. El proceso conceptual y escritural muestra ese trabajo intelectual de ideología consensuada entre las dirigencias de las ciudades amigas del Valle. Pero se iniciaban también las campañas del sur, donde fueron igualmente las tropas vallecaucanas las que prestaron su sangre. Al iniciar la campaña,
Los dirigentes patriotas la sabían ardua y arriesgada, y por eso no iniciaron la campaña sin antes haber hecho, abro comillas, públicas rogativas a la Virgen de las Mercedes, capitana de nuestras tropas, y a quien debemos el triunfo de Palacé, para que ellas lleven a buen término esta tropa. La Constitución no alcanzó a ser promulgada. Las guerras nuevamente se iniciaron. La derrota de Nariño en Pasto atrasó los planes republicanos y facilitó a las tropas españolas de Francisco Guarleta la toma de Cali en 1816. Allí Barletta supo que debía ser implacable. Fusiló, entre otros muchos, a Vallecilla. A Fray José Joaquín de Escobar lo puso a prisión. Los principales patriotas de las confederadas se vieron obligados a refugiarse lejos de sus casas y sus familias. Detuvo a sus mujeres y las encarceló en los conventos de Popayán. Sus bienes y sus haciendas fueron rematados y nombró nueva administración civil y religiosa. La libertad no volvió a celebrarse en las ciudades amigas hasta que Simón Bolívar logró la independencia de la región central neogranadina en 1819 en el puente de Boyacá, y a que se sellara la independencia en el Valle del Cauca con la gloriosa batalla de San Juanito el 28 de septiembre de 1819. Bien, hasta aquí nosotros hemos visto los hechos políticos con la inclusión de la ritualidad y las fiestas y los símbolos asociados al fragor de las batallas. Ustedes me dirán, señores académicos, si continúo con la segunda parte, si es que de pronto se sientan cansados de la escucha. En la segunda parte vengo a precisar algunos aspectos de esa simbología. Quisiera escuchar su opinión. Por mí, tenemos... que está muy bueno. Adelante, profesora Isabel Cristina, puede continuar. Con el mayor de los gustos la estamos escuchando. Gracias. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver algunos ejemplos específicos de la simbología usada en la sociedad republicana, ya a los años 20, 30, 40, en que, asentado un poco el fragor independentista, se observan, digo yo, viejos ritos renovados y nuevos dispositivos simbólicos. Vamos a ver. Primero, la ritualidad de la Virgen Patrona. Esa podemos verla como una historia de larga duración que se explica en el efecto apotropaico. ¿Qué significa esto en términos de historia antropológica? El uso de la imagen y de la Virgen especialmente como un vínculo cultural que genera un imaginario de protección y que por tanto es indiferente si la misma Virgen es patrona de una parte o de otra. Es decir, son vírgenes de intersección, ya que hay vírgenes de majestad y vírgenes de ternura. La tradición generalmente involucraba a las vírgenes de intersección con guerras oficiales. Esta tradición proviene del siglo XVI, cuando don Juan de Austria, hijo natural de Carlos I, era muy devoto de la Señora de Butarque, imagen venerada en la ermita de la Villa de Leganés en Madrid. Pues estando allí al comando de la Liga Santa contra los turcos, él lleva una réplica en su nave y tras la victoria de Lepanto le pide a su hermano Felipe II que obtenga del Papa un título castrense para la imagen, el cual le fue otorgado. Por primera vez en España, una virgen tenía el título de capitana general de un batallón. De allí, de esa tradición, deviene en nosotros el uso de esa ritualidad en organizar una virgen patrona para el campo de batalla. Para los patriotas americanos, la virgen fue fundamental. Las imágenes religiosas que más vocación generaban eran instrumentalizadas en el fragor o a bien de generar consenso con las bases populares. Como dice Germán Ferro, abro comillas, todo pueblo, toda comunidad quiere su virgen, inventa o hace aparecer su virgen y se identifica con ella. La virgen es funcional y nombradora de territorios. La virgen es brava.
La Virgen es batalladora, tierna, revolucionaria, cierro comillas. En ese orden, ellas, las vírgenes, se convierten en constructoras de identidad social a través de la narrativa de las gestas en las cuales participan y sacan avante los proyectos políticos de sus líderes. Esto lo podemos ver en las posteriores guerras decimonónicas que fragmentaron al país hasta comienzos del siglo XX, que siguieron usando el fenómeno religioso, nombrando a las vírgenes locales patronas de los ejércitos, llevándolas al campo de batalla y haciéndolas caminar por las calles en las procesiones. Bien, ese era el primer aspecto. Segundo, otro profundo arraigo mental y de significancia política, ceremoniosa, pública, como lo vimos en las ciudades confederadas, fueron las juras y las actas. Estas unidas claramente con la promulgación de constituciones. Es el fenómeno juntista y el fenómeno constitucionalista consecuentes. No fueron ellos mecanismos adoctrinantes, sino legitimantes de decisiones y de adhesiones. Recordemos que la Constitución de las Ciudades Confederadas fue redactada a varias manos y si no alcanzó a ser publicada y jurada, fue precisamente porque tomó su tiempo en concebirse como cuerpo ideológico de decisiones políticas que tenían gran trascendencia colectiva y que de no ser estrictamente consensuadas, generarían desunión entre las ciudades amigas. Por tanto, la construcción de una constitución para no generar pequeñas patrias bobas al interior de las regiones tenía que partir justamente de un consenso escriturario a varias manos. Bien. El tercer aspecto que quiero resaltar, el uso de cartillas. El uso de cartillas y catecismos republicanos fue otro de los dispositivos ideológicos más completos de la etapa posterior al autonomista, de usanza muy tradicional en todos los procesos de conquista espiritual del siglo XVI y XVII, se usaba el catecismo para crear imaginarios de dogma. Se llegaron a transcribir incluso en varios idiomas prehispánicos como el náhuatl, el quechua y el aymara, incluso en varias variantes lingüísticas del aymara y del quechua. En contraste con el centro neogranadino, donde circuló el Catecismo General del Padre Sotomayor, a las confederadas no les alcanzó la vida para construirlos. Cuarto punto. Fue en tiempos de las segundas y las terceras repúblicas cuando la simbología como estrategia comunicacional del proyecto republicano se usa en mayor grado. Veamos, por ejemplo, el siguiente material iconográfico, referente a la libertad como conquista apropiada. Allí tenemos la India de la libertad, una alegoría ampliamente difundida entre 1810 y 1813. A Nueva Granada es traída esta representación de una India que aparece por primera vez el 19 de abril de 1811 en el escudo dentro de la bandera tricolor hecha por la Sociedad Patriótica de Caracas. Esa empezó a circular entre las élites y dirigencia patriota y recorrió el país en forma de una moneda acuñada inicialmente en Cundinamarca y que la oficialidad patriótica se encargaba de llevar a una y otra región a los cabildos aliados con que pretendía la libertad. Recordemos que después del triunfo de Palacé en Cali, unos niños fueron vestidos de indios con anaco de plumas y carcaj y que desfilaron por las calles al ritmo de tambores, manifestando libertad, libertad, libertad. Esta imagen es una acomodación, una resemantización de una vieja imagen del siglo XVI que había circulado en Francia, pero se renueva. Entonces, 2 siglos después, la misma imagen, o bueno, la imagen es reacomodada, resignificada, resemantizada para otro tipo de proyecto político. Sirvió a la conquista, sirvió en Europa
para mostrar lo que era América o la representación que veían los europeos de América, y sirve ahora en el siglo XIX a otro tipo de conquista, que es la conquista de la libertad. Esta India personificada en una mujer indígena coronada con un penacho de plumas, porta en su mano izquierda el gorro frigio. La India ha dominado y se posa sobre el fiero cocodrilo y se asienta tranquila, soportada su espalda en la abundancia natural. Esta es interesantísimo y no tuve la oportunidad de ponerles allí otra imagen en la cual circuló mucho en Alemania, sobre todo, de esta misma India, pero pisando un armadillo. Hay una explicación muy interesante que trae Jaugen Aucardo Chikangana en un artículo en el Anuario Antropológico, en el Anuario de Antropología, y él establece la secuencia entre esas tres imágenes. Bien, en contraste con esta primera imagen, podemos observar hacia los años 30 profundos cambios en la representación de Bolívar y la alegoría de América de Pedro José Figueroa. La libertad se transforma de una simbólica mujer indígena con su naturalidad, la que vimos ahora, a otra imagen que ya no es indígena, sino que es mestiza, y cuyo atuendo y su apariencia significan otra realidad. Ya no está la India con su carca casi semidesnuda o con sus brazaletes de fique. Ahora vemos aquí a una mestiza, por supuesto, vestida a la usanza española. Sus pulseras cambiaron, ya no son las pulseras de fique o de cuencas de colores como se le veía en la imagen anterior, sino que ahora tiene pulseras de varias, de perlas de varias cuentas, lo mismo su collar. Y está sonriente, lo que significa que está plácida, siendo tomada del libertador, de Bolívar. Entonces, en esta imagen, nosotros podemos ver varios significados. Uno, un pasado histórico ancestral que quiere mostrarse de la gente. Dos, un mestizaje español representado en el ropaje, las sandalias, las pulseras, los aretes. Tres, un estado actual de felicidad expresado en la sonrisa. 4. Un estadio de confianza representado en el abrazo de Bolívar. 5. Una patria rica que tras las imágenes soporta el trasfondo de una naturaleza boyante. Y 6. Un Bolívar exaltado a la categoría de libertador. Esta pintura es una muestra de la conjugación de elementos simbólicos usados para construir el nuevo y decisivo imaginario nacional. Es en este momento en donde se requieren otras historias que articulen el pasado con el presente. Y ese presente definitivamente era un presente mestizo. Un presente mestizo que después, mucho más adelante del siglo XIX, también querrá borrarse, porque vendrán políticas de blanqueamiento, viendo cómo esta cantidad de indígenas, dicen los dirigentes nacionales del momento, están tan llenos de vicios que hay que blanquearlos. Bien, esta imagen entonces, en este momento es fundamental. La libertad entonces era símbolo por excelencia de ese proceso autonomista y ahora en el proceso republicanista, asentar, construir la nación republicana. Otro dispositivo de representación diferente al discurso ilustrado oral o al escrito pictografiado lo encontramos en la acuñación y circulación de monedas. Con ellas se podía asegurar la promoción de esos símbolos. Las pinturas y la iconografía de bulto la consumían las élites generalmente en sus casas, en sus palacetes, en las casas de cabildo.
Ahora se requería que estos símbolos bajaran a la sociedad. ¿Y cómo bajaban? A través de las monedas, ¿sí? Con ellas se aseguraba la promoción de la simbología. Como decía Jesús Martín Barbero, se aseguraba el consumo del mensaje, se hacía eficaz el mensaje de una nueva etapa, de un nuevo gobierno, de una nueva sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas monedas cotidianamente funcionan en la compra, en la venta, en el mercado, en la tienda, en la chichería, en cualquier transacción mediada por la moneda. Especialmente este tipo de dispositivos permite que los diversos tipos de población acepten el cambio. Sin embargo, vale la pena enfatizar en un aspecto muy importante de la acuñación de la moneda, de monedas propias, que va más allá de la necesidad de extender esa nueva red de símbolos del nuevo gobierno, ¿sí? Para especificar, en el caso de las ciudades confederadas, la Casa de la Moneda de Popayán no pudo ser apropiada por los autonomistas, por los confederados, por lo que permaneció controlada por un cabildo de intereses fidelistas al rey. En esa medida no pudieron la Junta de las Confederadas en Popayán acuñar una moneda para hacerla circular y ampliar su proyecto político. Las monedas transformarían lentamente los símbolos que ostentaban antes y empezaron a ser emitidas rápidamente en Cundinamarca, como primera región en acuñar moneda republicana. Sin embargo, durante el poco tiempo que las confederadas se tomaron Popayán, se creó un sello, el sello con el cual marcaron toda la oficialidad de su documentación y su existencia como proyecto político. Allí tenemos ese sello en el cual era usado en todos los documentos oficiales de la Junta de Confederada. Se componía de 2 brazos unidos en un apretón de manos, con las inscripciones de Año 1 de la Libertad de la provincia de Popayán, y abajo la frase Confederación, junto con la mención del periodo de validez, usualmente de bienios. Este timbre intentaba, a través de sus símbolos, representar la unión de las ciudades más importantes de la provincia en torno a las ideas de alcanzar un gobierno propio y autónomo, a la vez que recordaba la fecha y magnificaba la fecha del arribo de las nuevas autoridades al poder. Hay otro tipo de simbología que fue también muy utilizada en otros contextos neogranadinos, ¿sí? Más que todo, los símbolos heroicos, los símbolos que pretendían socializar y exaltar a aquellas personas que habían sido mártires y que habían dado su vida por lo que se estaba construyendo, la república, el nuevo Estado. ¿Sí? Entonces, hay un impulso a los personajes, ¿sí? Y eso es fundamental en estos contextos. De todas maneras, para poner un pequeño ejemplo de porque habría mucho ejemplo que dar, solamente traigo este ejemplo de la representación pictórica hecha por Jaime Santibáñez, el libertador Bolívar, una alegoría basada en el retrato original que el autor dice haberle hecho cuando estuvo con él en la hacienda de Japio en 1821. Esta obra se encuentra en la Biblioteca Centenario en Cali y según García Vázquez, en su obra El Bolivarianismo en el Valle del Cauca, el retrato fue donado a la biblioteca por el general Lucio Velasco Borrero. En esta pintura tenemos la figura de Bolívar de medio cuerpo, por supuesto de vestido militar. En su pecho una decoración en forma de medalla con la imagen de George Washington. Rodeando la imagen de Bolívar se encuentra un óvalo formado con ramas de olivo, símbolos de la paz entretejidas con bandas que señalan algunas de las batallas de las luchas de independencia.
Sobre el escudo se encuentra la figura de un cóndor con las alas extendidas y a cada lado dos banderas con los colores azul, amarillo y rojo dispuestos en bandas verticales. Estos colores también se repiten en la faja que usa Bolívar y que sobresale por fuera del escudo mismo. En la parte inferior del escudo se encuentra otra bandera, una corneta y un sombrero tocado con una pluma. Entre estos elementos sobresale una banda con la leyenda Junín y Ayacucho, un libro abierto con la inscripción Constitución de Colombia, junto a un documento con la frase abolición de la esclavitud, y una corona de laurel, símbolo eterno de la victoria. Este último elemento, precisamente, es usado durante todo el periodo de forma muy ampliada, como la victoria de alcanzar la libertad. En el plano medio de la imagen, sobre el borde derecho de la obra, se encuentra la imagen de la escultura de Bolívar, de Tenerani. Seguramente fue añadida después, según los críticos de arte que manejan mucho mejor la composición del cuadro. Así tenemos que las imágenes usadas como símbolos no pueden ser arbitrariamente impuestas, deben ser adaptadas según el tipo de sociedad donde se quieren usar y ser acompañadas de una educación que las transcriba y las haga entendibles. Pero quizá uno de los símbolos más usados de rápida y fácil asimilación en el pueblo fue la bandera. La bandera representaba al cuerpo militar, representaba a una localidad, a una región entera. La bandera significaba el honor del regimiento, del poblado, de la nación. Ese tricolor era la divisa de los batallones patriotas y por eso la vemos en todos los cuadros de la imagen de Santibáñez. La bandera está sobreexpuesta porque esa es una intención del pintor, una intención que quiere mostrar y que quiere dejar evidente. ¿Sí? Sus funciones también se agregan al brazalete, con el relieve particular. Y nosotros vimos por allá cuando leímos más adelante en una de las batallas de las confederadas, que ellos ya llevaban en su brazalete el tricolor con un relieve bordado en blanco y negro. Bien, esa es la importancia de la bandera y por eso en esta etapa en que hay que construir la nación es fundamental usarla y mostrarla mucho. Nosotros sabemos que fue Francisco de Paula Santander quien socializó, es el primero en adoptar una política pública a través de los proyectos de educación en 1826, en decir que en toda ceremonia escolar y en toda ceremonia oficial se usara la bandera tricolor sobre la solapa de la chaqueta o de la camisa o de las camisillas de los estudiantes. Y ustedes se preguntarán por qué no hablamos de la bandera blanco y azul de las ciudades confederadas del Valle. Sí, en el Valle del Cauca dice una historiografía que la Confederación confeccionó su propia bandera con los colores blanco y azul y plata, ¿sí? Y que fue enarbolada durante las primeras confrontaciones militares del periodo contra las tropas realistas de Popayán. Sin embargo, en este texto no las traemos con fuerza o no las quise incluir porque yo no he encontrado una fuente o otras fuentes que me permitan una triangulación para darle un total respaldo de veracidad científica de la historia. Bien, nosotros entonces hoy hemos hablado de cómo todos estos símbolos y estos ritos son usados en todas las diferentes escenas en las coyunturas políticas de la construcción de una nación, de la construcción de un proyecto de autonomía, de un proyecto de libertad nacional. Y tal como hoy,
el acto político sigue siendo precedido por todos estos ritos, ese rito religioso, ese rito político, estas banderas, hay muchos otros signos, muchos otros símbolos que se quedan por fuera. Se quedan por fuera las composiciones literarias, las poesías, los cantos, los himnos marciales. Se quedan por fuera también otros aspectos de iconografía cotidiana, diademas hechas en Carey para la élite neogranadina, botones con los escudos, botones con las banderas. Es decir, hay mucha otra simbología que ya se sale digamos, de esta conferencia para el día de hoy. De todas maneras, yo quiero cerrar con una frase. Tal como hoy, el acto político es precedido o seguido de un acto religioso y clausurados con una suerte de diversiones populares. Aún se iluminan las calles y espacios, aún los fuegos artificiales, las ejecuciones musicales, las ferias de productos, las representaciones teatrales. En fin, aún en esta otra posmodernidad del siglo XXI, las ceremonias públicas y cívicas mantienen gran parte de su carga simbólica como sello legitimador de la historia, o de la historia vivida o de la historia transmitida, pero en especial con la pretensión de un futuro prometedor. Quizá por ello, la juventud hoy no vea significancia en ciertas estatuarias nacionales, porque la percibe como símbolo de un pasado de guerras por poder, porque lo ve como un pasado de promesas incumplidas, porque no hemos sabido mostrarles la significancia y la importancia de esta iconografía para el presente nacional. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Estoy dispuesta a que conversemos mucho más. Muchísimas gracias.